Buenas noches, amados hermanos. Gracias y paz. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión del día de hoy, con la gloria de su Señor. Les voy a leer una poesía y a posterior empezamos a reunión. Retonan las golondrinas, regresa el sol mañanero. El soldado vuelve a casa y a su puerto el marinero. Qué alegría da el regreso, qué enorme felicidad. Y yo, el retorno de Cristo, espero con ansiedad. Con deseosa expectativa aguardo a mi Salvador. Será un hecho extraordinario, glorioso y conmovedor. Pero debo de alistarme, estar vigilante, alerta, con cuidado prepararme, y el alma sagaz despierta. Porque lo más importante es mi vida espiritual, y no debo involucrarme en lo vano y mundanal. Con temor y con temblor me tengo que preocupar por la eterna salvación que Cristo me vino a dar. Maranata, Cristo viene. Qué gran acontecimiento. Lo espero con diligencia, lo será en cualquier momento. Yo no me quiero quedar, ansío irme con Cristo. Por eso con devoción me ocupo por estar listo. Padre, gracias por el tiempo que tenemos de comunión, los hermanos, a través de este sistema. Permite, Señor, que Santo Espíritu nos ministra a través de la enseñanza de tu siervo, para que podamos, Señor, crecer espiritualmente en el conocimiento de tu palabra. Y a posterior, que escuches, Padre, el clamor de tu pueblo. Por el nombre de Cristo la cruz. Amén. Hermano Pastor. Buenas noches a todos, bendiciones, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a seguir con Génesis, llegando al final de este capítulo. La tentación y su caída del hombre, parte 5, capítulo 3, del 20 al 24. Hoy terminamos este capítulo y para la semana que viene vamos a hacer un repaso de todos los capítulos. Así que empecemos primero por el texto de hoy, la tentación y su caída del hombre, parte 5. Dice allí en el verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y lo vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hemos leído los versos 20 al 24, ya hemos disfrutado lo que es una poesía por la introducción al estudio de hoy. Y el texto, hermanos, es la primera vez que vemos que la mujer, o la hembra, como le denominó el patriarca Moisés, donde Adán la llama Eva, aquí en el verso 20 de Génesis 3, la que da vida, o madre de todos los vivientes, sería el significado. Hay que recordar que nosotros, los que leemos la Escritura, desde el primer capítulo y versículo, tenemos por concebido los nombres de los primeros humanos, Adán y Eva. Pero es en este capítulo 3, en el verso 20, donde se nombra a la mujer. Así como el capítulo 30 y uno de los libros de Proverbio enumera, capítulo 31, la mujer virtuosa, podemos ver en el Génesis la forma que la llamaron a la mujer. En Génesis 1.27 como referencia le llaman hembra. Génesis 2.18 ayuda comparable. Génesis 2.22 al 23 le llaman mujer. En Génesis 2.24, 25 y versos 3 y 8 la llaman esposa. Él lo llama humanidad. Génesis 5.2 cuando veamos. Los nombres no es meramente términos o que representan la humanidad, sino que ha
diferencia de otros nombres, son totalmente bíblicos. La identidad de la mujer, si vemos en el texto leído, proviene del hombre Adán, o que vemos aquí en el nombre de Eva, dado por Adán. Este último habló por fe, podríamos decir, o por la promesa del texto de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ella no era madre, pero como la vida iba a venir a través de ella en virtud de la semilla prometida, Adán demuestra su plena convicción de la veracidad de la promesa, aunque en este momento la mujer no había tenido hijos, dice Spurgeon. Veamos el contenido de los versículos leídos, pero por parte de Juan Calvino. Y llamó a Adán. Hay dos formas de leer esto. El primero en el tiempo, plus cuán perfecto Adán había llamado. Si seguimos esta lectura, el sentido del patriarca Moisés será que Adán había sido grandemente engañado al prometer vida a sí mismo y a su posteridad de una esposa, quien luego descubrió por experiencia como la introducción de la muerte. Y Moisés, como hemos visto, está acostumbrado, sin preservar el orden de la historia, a unir después cosas que habían sido anteriores en el tiempo. Sin embargo, si leemos el pasaje en pretérito, puede entenderse bien o mal. Hay quienes piensan que Adán, animado por la esperanza de una condición más feliz, porque Dios había prometido que la cabeza de la serpiente sería herida por la simiente de la mujer, la llamó por un nombre que implica vida. Esta sería una fortaleza mental notable y hasta heroica, ya que él no podía, sin una lucha ardua y difícil, considerar su madre de los vivientes, que antes de que pudiera haber nacido, ningún hombre había participado toda la destrucción entera. Pero, porque temo que esta conjetura sea débil, dice Juan Calvino, que el lector considere. El patriarca Moisés no se propuso más bien grabar a Adán con descontentos, quien, estando él mismo sumergido en la muerte, dio a su esposa un nombre tan orgulloso. Sin embargo, no dudó que cuando escuchó la declaración de Dios sobre la prolongación de la vida, comenzó de nuevo a respirar, ya que cobró valor, y luego el revivir le dio a su esposa un nombre derivado de la vida. Pero de ello no se sigue por una fe acorde con la palabra de Dios, triunfó como debería haberlo hecho sobre la muerte. Por tanto, dice Juan Calvino, expongo así el pasaje tan pronto como escapé de la muerte presente, animado por una medida de consuelo, celebro este beneficio divino que, más allá de toda expectativa, había recibido en el nombre que dio a su esposa. El verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Aquí Moisés, el patriarca, en un estilo hogareño, declara que el Señor se había encargado de la labor de hacer vestiduras de pieles para Adán y su esposa. En efecto, no es aprobado indirectamente a su palabra, como si Dios hubiera sido un peletero o un sirviente para coser ropa. Ahora bien, no es creíble que las pieles se les haya presentado por casualidad, pero como antes los animales habían sido destinados para su uso, ahora impulsado por una nueva necesidad, dieron muerte a algunos para cubrir con sus pieles, habiendo sido divinamente instruido a seguir este consejo. Por tanto, el patriarca Moisés llama a Dios el autor de ella. La razón por la que el Señor los vistió con prenda de piel, me parece, dice Juan Calvino, que es la siguiente, porque las prendas hechas de este material tendría
un aspecto más degradante que las hechas de lino o de lana. Por lo tanto, Dios diseñó que nuestros primeros padres con tal vestimenta contemplarían su propia vileza tal como lo había vivido antes de su desnudez y que así se le recordaba su pecado. Mientras tanto, no se puede negar que nos proporciona un ejemplo mediante el cual nos acostumbraríamos a un modo de vestir frugal y económico. Y desde que la reflexión sobre esto, esas personas delicadas que no consideran ningún adorno suficiente atractivo a menos que exceda en magnitud. No es que todo tipo de adorno debe ser condenado expresamente, pero porque cuando se busca cuidadosamente la elegancia y el esplendor desmesurado, dice Juan Calvino, no solo desprecian al maestro, que pretendía que la ropa fuera un signo de vergüenza, sino que en cierto sentido la guerra se lleva a cabo contra la naturaleza, donde verá que el origen de la ropa con pieles probablemente estuvo relacionado con una cita previa del sacrificio del animal. Verso 22. He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Una reprensión irónica, por lo cual Dios no solo pincharía el corazón del hombre, sino que lo traspasaría de principio a fin. Sin embargo, no triunfa cruelmente sobre la miserable y afligidos, pero según la necesidad de la enfermedad, aplica un remedio más violento, porque aunque Adán estaba confundido y asombrado por su calamidad, sin embargo, no reflexionó tan profundamente sobre su causa como para cansarse de su orgullo, para poder aprender a abrazar la verdad de humildad. Podemos agregar que Dios, arrepentido como esa ironía, no más contra él mismo, dice Juan Calvino, donde Adán que contra su posteridad, con el propósito de elegir la modestia a todas las edades. La particularidad, he aquí, denota que la sentencia se pronuncia sobre la causa en ese momento, y en verdad fue un espectáculo triste y horrible que aquel en quien recientemente resplandecía la gloria de la imagen divina se escondiera bajo pieles feridas para cubrir su propia desgracia, desnudez, y que hubiera más hermosura en un animal muerto que en un hombre vivo. La cláusula, dice Juan Calvino, que se agrega inmediatamente, conocer el bien y el mal, describe la causa de tan gran desdicha, a saber que Adán, no contento con su condición, había tratado de ascender más alto de lo que era legal. Como si hubiera dicho, mira, ahora donde te han precipitado de ambición y de perversos apetitos por el conocimiento ilícito. Sin embargo, el Señor ni siquiera se dignó conversar con él, sino que lo atrae desdeñosamente para exponer en una mayor infamia. Por eso era necesario derrotar su orgullo de hierro, para que finalmente descendiera sobre sí mismo y se discutiera cada vez más consigo mismo. Uno de nosotros. Algunos se refieren al número plural que se usa aquí para los ángeles, como si Dios hiciera una distinción entre el hombre, que es un animal terrenal, y los seres celestiales, pero esta exposición parece descabellada, dice Juan Calvino. Desde nuestro punto de vista, cuando se refiere uno de nosotros, habla de que Adán y Eva podría ser como la Trinidad, así como en el principio dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir. Sigue hablando Juan Calvino en este comentario, y ahora no sea que hay un defecto en la oración que creo debería suplirse así, dice Juan Calvino, a la hora que queda que en el futuro se le excluya del fruto del árbol de la vida, porque con esta palabra se advierte a Adán que el castigo
al que están destinados no será el de un momento o de unos pocos días, sino que siempre será un auxiliar de una vida feliz. Se equivocan quienes piensan que esto también es una ironía, como si Dios negara que el árbol resultaría ventajoso para el hombre, aunque pudiéramos comerlo, porque más bien al privarlo del símbolo también le quita la cosa significativa. Sabemos cuál es la eficacia de los sacramentos. Y se dijo anteriormente que el árbol fue entregado como prenda de vida. Por tanto, para que se sienta privado de su vida anterior, se añade una excomunión solemne. No es que el Señor le quitara toda la esperanza de salvación, sino que al quitarle lo que había dado, haría que el hombre buscara nueva ayuda en otra parte. Ahora quedaba una expiación en los sacrificios, que podría devolverle la vida que había perdido. Anteriormente, dice Juan Calvino, la comunión directa con Dios era la fuente de vida para Adán y Eva, pero desde el momento en que se alejó de Dios, fue necesario que recuperara la vida por la muerte de Cristo, por cuya vida vivió entonces. Es cierto que el hombre, si hubiera devorado todo el árbol, no hubiera podido disfrutar de la vida contra la voluntad de Dios, pero Dios, por respuesta de su propia institución, conecta la vida con el signo externo hasta que la promesa le sea quitada, porque nunca hubo una aflicción intrínseca en el árbol, pero Dios lo hizo vivificante en la medida que había sellado su gracia al hombre en el uso de él, ya que en la verdadera no nos representa nada con falsas señales, sino que siempre nos habla, como dicen, con efecto. En resumen, dice Juan Calvino, Dios resolvió arrancar de las manos del hombre aquello que era la ocasión, no motivo de confianza, para que no se forme una vana esperanza de la perpetuidad de la vida que había perdido, dice Juan Calvino. Veamos los últimos versículos, 23 y 24 del capítulo 3 de Génesis, y dice: y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por tanto, el Señor Dios le envió. Aquí el patriarca Moisés procesa en parte lo que había dicho sobre el castigo infligido del hombre y en parte celebra la bondad de Dios por la que se mitiga el rigor de su justicia. Dios misericordiosamente suaviza el exilio de Adán, proporcionando todavía un hogar reciente en la tierra y asignado un sustento de la cultura, aunque laboriosa, de la tierra, pues a Adán de allí infiere que el Señor se preocupa por él, lo cual es una prueba del amor paterno, dice Juan Calvino en su comentario. El patriarca Moisés, sin embargo, vuelve a hablar de castigo cuando relata que el hombre fue expulsado y que los querubines fueron enfrentados con la hoja de una espada giratoria que debería impedir su entrada al jardín. El patriarca Moisés dice que los querubines se colocaron en la región oriental, en cuyo lado, de hecho, el acceso estaba abierto al hombre, a menos que hubiera sido prohibido. Se agrega, para producir terror, que la espada giraba o se afilaba por ambos lados. El patriarca Moisés, sin embargo, usa una palabra derivada de blancura o calor, por lo tanto, habiendo dado Dios vida a Adán y habiéndole provisto de alimento, restringe el beneficio, haciendo que algunas muestras de la ira divina esté siempre ante sus ojos, para que pueda reflexionar con frecuencia que debe pasar por innumerables miserias, por el exilio temporal y por la muerte misma a la vida de lo que había caído, dice Juan Calvino. Porque debe recordarse lo que hemos dicho, que Adán no estaba tan abatido como para quedarse sin esperanza de perdón. Fue desterrado
de ese palacio real de que había sido señor, pero obtuvo en otro lado un lugar donde vivir. Estaba despojado de sus manjares anteriores, sin embargo, todavía le proporcionaba algún tipo de comida. Fue excomulgado del árbol de la vida, pero se le ofreció un nuevo remedio en los sacrificios. Algunos exponen que la espada giratoria significa una que no siempre vibra con su punta dirigida contra el hombre, pero que a veces muestra el lado de la hoja con el propósito de dar lugar al arrepentimiento. Pero la alegoría no es razonable cuando fue la determinación de Dios excluir al hombre del jardín para que pudiera buscar la vida en otras partes. Sin embargo, tan pronto como destruye la feliz fertilidad y la bondad del lugar, el terror de la espada, por querubines, sin duda, el patriarca Moisés quiere decir ángeles, y en esto se acomoda a la capacidad de su propio pueblo. Dios había ordenado que se colocara 2 querubines en el arca del pacto, lo cual cubriría su cubierta con sus alas. Por lo tanto, a menudo se dice que se sienta entre querubines. El hecho de que tuviera ángeles representando en esta forma, sin duda fue conocimiento con una indulgencia a la rudeza de ese pueblo antiguo, porque esa época, dice Juan Calvino, necesitaba instrucciones puras, como el apóstol Pablo enseña en Gálatas 4:3 como referencia. Y el patriarca Moisés tomó prestado de allí el nombre que atribuye a los ángeles para que pudiera acostumbrar a los hombres a esa clase de revelación que había recibido de Dios, fielmente entregado bajo, porque Dios diseñó que lo que él sabía que sería útil para la gente se revelara en los santuarios. Y ciertamente este método debe ser observado por nosotros, a fin de que, consciente de una propia enfermedad, no puede intentar sin ayuda elevarse al cielo, porque de propia conciencia sucederá que en medio de nuestro curso todos nuestros sentidos fallarán. Las escaleras o los vehículos entonces eran el santuario, al arca de los pactos, el altar, la mesa o sus muebles. Además, los llamó vehículo y escaleras porque los símbolos de este tipo no fueron ordenados de ninguna manera para que los fieles pudieran encerrar a Dios en un tabernáculo como en una prisión, o para darle el elemento terrenal, pero que asistió por medio de concurrentes aptos. Ellos mismos pudieron elevarse hacia el cielo, dice Juan Calvino. Así David y Ezequías, verdaderamente dotados de inteligencia espiritual, estaban lejos de albergar esa burbuja imaginaria que fijaron a Dios en un lugar determinado. Sin embargo, no tienen escrúpulos en invocar a Dios que está sentado o mora en los querubines, para que pueda retenerse a sí mismo y a otro bajo la autoridad de la ley. Finalmente, dice Juan Calvino, en este lugar los ángeles son llamados querubines por la misma razón que el nombre del cuerpo de Cristo se traslada al pan sagrado de la cena del Señor. Con respecto a la etimología, los propios hebreos no estaban de acuerdo. La opinión más aceptable es que la primera letra, Kaf, es una letra servil y una nota de similitud, y por lo tanto que la palabra querubín tiene la misma fuerza que si se dijera como un niño. Pero ¿por qué Ezequiel, que aplica la palabra en común de diferentes figuras, se opone a esta significación? Piensa más acerca, a mi juicio, quienes declaran que es un nombre general. Sin embargo, se debe más que suficiente que se refiere a los ángeles, de donde también Ezequiel, capítulo 28 y 14, como referencia, señala al orgullo rey de Tiro con este título, comparándole con un ángel principal, y así termina Juan Calvino. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento
Gracias, Señor, y suple todas las necesidades, y también, Señor, que podamos comprender lo que el texto y lo que la referencia de Juan Calvino pudimos presentar. Señor, gracias. Amén.